Bienvenidos al Seminario del Estudiante organizado por el Máster de Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Soy Noelia Fragoso y antes de nada me gustaría agradecer a la profesora Carmen Gómez, coordinadora del máster, por haberme invitado hoy aquí y a la profesora Elisa Martínez por haberme cedido un ratito de su clase para hacerlo de forma presencial. De lo que vamos a hablar hoy aquí va a ser de una de las corrientes que ahora mismo está en auge dentro de la literatura africana del siglo XXI, que es el afrofuturismo, y lo vamos a hacer a través de la obra de Nnedi Okorafor, una escritora de orígenes nigerianos y nacionalidad estadounidense. De lo primero que me gustaría hablar es de la realidad tan compleja y diversa que resulta la literatura africana, una complejidad que deviene mucho antes de la llegada de la novela occidental al continente, pues se trata de un territorio de gran diversidad cultural y social cuyas identidades sí pueden estar conectadas entre sí por sustratos comunes, pero también muy distanciadas, en una relación que siempre va a ser dispar, heterogénea y en constante evolución. El afrofuturismo podemos definirlo en primer lugar como un género reciente, cuya propia definición se caracteriza precisamente por la indefinición de sus límites, al considerarse una tendencia de cambio en la forma en la que es concebida la ciencia ficción occidental. Corrientes como esta van a buscar un espacio propio dentro del imaginario global compartido de un futuro posible y alejarse de las posiciones marginales que hasta ahora habían ocupado. El fenómeno de la ciencia ficción africana va a mostrar mediante el afrofuturismo una nueva forma de imaginar el futuro desde esa experiencia africana y mediante la apropiación de los recursos literarios y tecnológicos de la cultura occidental. Nnedi Okorafor, la autora de este seminario, es el resultado de esta corriente, una autora situada en un espacio híbrido, desde una perspectiva tanto cultural como literaria, que va a revelar nuevas formas de imaginar África, alejadas de esos prejuicios y estereotipos que han sido elaborados desde el exterior, en un mundo globalizado e interconectado. Se trata de una literatura que se sirve de puntos de vista únicos, nacidos a partir de experiencias dispares e intermediarias, y que desarrollan nuevas formas de narrar y especular sobre la experiencia africana en la ficción literaria. La obra de Nnedi Okorafor va a presentar una multiplicidad de elementos innovadores, tanto para la literatura africana tradicional escrita por mujeres como para la occidental, cuya influencia se manifiesta en su escritura y en la proyección de nuevos caminos para la creación y, con ello, en la crítica literaria, dentro de ese conocido fenómeno que es la literatura global. Entre sus obras más destacadas vamos a mencionar las que aparecen aquí en la presentación, que es Quien teme la muerte, Binti, Laguna o Lagún y Bruja Kata, todas ellas de la última década, y que van a presentar elementos comunes, entre ellos los personajes femeninos como protagonistas, que son representados bajo identidades híbridas entre razas y culturas, un símbolo de puente hacia un futuro de integración y enriquecimiento conjunto. Y por otro lado el espacio, que va a quedarse situado en un futuro próximo, donde podemos localizar con facilidad las conexiones más inmediatas con nuestro presente, y nos va a invitar a hacer una reflexión sobre las formas de vida, comunicación o construcción social del día de hoy y las posibles consecuencias para el futuro. Recordemos que la ciencia ficción dispone de esa posibilidad de realizar un ejercicio de distanciamiento del mundo real, con sus normas y expectativas, gracias a la creación de un mundo imaginario distinto y desconocido que cuestiona por esas conexiones de familiaridad con aquel, la situación presente y pasada, ofreciendo, como dice Patrick Murphy, la proyección de un futuro posible que deducimos de una manera u otra a partir de ese presente. En definitiva, podemos cerrar diciendo que el afrofuturismo va a surgir como un género abierto, que en relación a la ciencia ficción y a su vez al realismo mágico de la tradición africana, va a explorar la proyección de mundos futuros posibles que imaginan una realidad alejada de la violencia de la colonización, donde la tecnología y el conocimiento conectan con esa experiencia africana para reelaborar la narrativa del pasado y crear la posibilidad de un futuro alternativo y constructivo. Para hablar del afrofuturismo creo que es conveniente empezar tratando la definición que hace Ytasha Womack sobre el mismo, que lo concibe como un punto de intersección entre la imaginación, la tecnología, el futuro y la liberación, lo cual va a traer consigo la redefinición de la cultura y los conceptos de negritud para el día de hoy y para el futuro. Así podemos referirnos a él también como un fenómeno artístico que nace a partir del deseo de explorar la identidad humana y la proyección de mundos futuros posibles a través de la óptica de la experiencia africana.
Este ejercicio lo que nos va a permitir es revisar el pasado desde una perspectiva diferente y adentrarnos en nuevos caminos de especulación sobre futuros alternativos. En su concepción, la autora va a recoger un género sin límites cerrados, como habíamos hablado al principio, que está en constante cambio y crecimiento, y como señala esta autora, combina elementos propios de la ciencia ficción, la ficción histórica, la ficción especulativa, la fantasía, la afrocentricidad y un particular realismo mágico que se da a partir de creencias no occidentales. Sin embargo, antes de entrar a analizar el género, cabe situarnos un poco en el contexto de la literatura africana actual. Harry Garuba ordenó en 3 grupos temáticos la crítica circundante a la novela africana del siglo XX y principios del siglo XXI, sin atender a criterios temporales o espaciales, ya que consideraba que oscurecía el objetivo. Estos grupos temáticos son, en primer lugar, la posición y el lugar que ocupa la oralidad en la literatura africana y su relación con el proceso de alfabetización. En segundo lugar, los criterios aptos para la literatura y la crítica de las novelas africanas y las cuestiones relativas a la literatura. Y en tercer lugar, la lengua, la nación y la formación de esta última. Hay que tener en cuenta que estas preocupaciones de la crítica, estas líneas que aún están presentes en las cuestiones relativas a la literatura africana de los últimos años, se han desarrollado en un contexto literario que está en continuo cambio y evolución. Tras las luchas políticas por la instauración de sistemas democráticos en los países africanos y su consecuente manifestación en la literatura africana de la época con autores como por ejemplo Chinua Achebe, en los años 90 se experimentó una revisión de las cuestiones relativas a la autodeterminación y la autodefinición individual, que hizo que muchos autores se preguntaran por las circunstancias que habían conducido a su situación actual. En ese contexto, Dominic Thomas se cuestiona cómo el fenómeno transnacional de los autores de estas nuevas generaciones concibe los límites espaciales de la literatura y abarcan, además, a través de un marco más amplio que sus antecesores, cuestiones globales, de manera que nos lleva a reflexionar sobre la recepción y contextualización de la literatura africana y la integración de las voces de estos autores como parte de un incipiente imaginario literario de carácter global. En este punto, el afrofuturismo se presenta como un género multivocal y complejo, que propone espacios ya introducidos por la perspectiva postcolonial hace décadas de una literatura como un aparato híbrido entre lo local y lo extranjero, lo moderno y lo tradicional, contando con una multiplicidad de nuevas voces y miradas que forman parte de la experiencia africana. En relación a esta herencia de las generaciones pasadas, y ya conectando con una de las líneas de la crítica de Harry Garuba que habíamos mencionado, la oralidad es un elemento clave dentro de la obra de Nnedi Okorafor, así como la relación entre la tradición oral africana y su adaptación al lenguaje formal escrito propio de la literatura europea, con la consecuente aparición de la novela en el contexto africano. La oralidad ha sido clave no solo para comprender el nacimiento de la literatura africana, sino en realidad para el significado de la novela occidental misma que se importó al continente, pues esta no es sino el resultado de la evolución de las formas oratorias dadas desde inicios de la escritura. No obstante, la oralidad ha tomado un papel muy característico en el momento germinal de la novela africana, pues conecta con las necesidades sociales y políticas del momento en el continente. Chinua Achebe es considerado portavoz de la transición, al prestar una mirada realista al presente sin desvalorizar el pasado mismo. Este fenómeno de transición de la literatura africana a la modernidad está marcada no solo por el uso de ciertos recursos formales tomados de la tradición occidental, sino por la propia experiencia colonial en sí misma que constituyeron un nuevo contexto de desarrollo de la experiencia y literatura africanas. Creo que llegados a este punto es interesante hablar de la definición original del afrofuturismo que fue acuñada en 1993 en una entrevista entre Samuel Delaney y Mark Derry, donde este último definió el afrofuturismo bajo una serie de características y de notas esenciales como lo son el carácter especulativo de la narrativa, la apertura de la identidad africana hacia una imagen múltiple y global y su relación con la cultura de la tecnología del siglo XX y como continuación el siglo XXI. En relación a esto, algunos autores además lo caracterizan, dentro de su variedad y heterogeneidad, con una serie de notas distintivas que desafían lo que es el sistema de supremacía del hombre blanco, como son la ruptura de la brecha digital tecnológica, que suponía una separación entre la posesión y conocimiento de la tecnología entre blancos y negros, el desmantelamiento además de ello el estereotipo occidental sobre una África atrasada y distópica, presentando una imagen positiva de África y de las comunidades de la diáspora repartidas por el mundo, y por último, la común relación entre esclavos, extraterrestres y robots, en consonancia con la conexión entre el género de la ciencia ficción, la cultura de la tecnología y el desplazamiento de las diásporas africanas.
Todas estas ideas van a entroncar con los estudios poscoloniales que se iniciaron hace décadas y que hoy en día parecen haberse diluido y ramificado en una multiplicidad de cuestiones independientes, en función del descubrimiento de nuevas experiencias y perspectivas que en un principio pudieran antojarse unidas bajo el espesa manta de la homogeneidad del término poscolonialismo. Tal y como conciben algunos autores, de estas primeras relaciones de oposición, colonizado, colono, ha nacido una amplia variedad de identidades opuestas que tienen un carácter dinámico y están forjadas desde esa intersección de elementos como la etnia, religión, lengua, clase social, en un mundo globalizado y conectado, y que dan lugar a experiencias híbridas que se mueven entre marcos internacionales, siguiendo la estela de las tradiciones occidentales, y marcos autóctonos, empujados por el deseo de narrar sus experiencias desde una perspectiva particular. Esto produce la mencionada revalorización de la tradición, un paso hacia el autoconocimiento del escritor, que no cierra las puertas a las formas y estilos, tal y como hacía Chinua Achebe, a nuevas formas de expresión propias de la literatura occidental aplicables a la experiencia africana. Para muchos otros autores es característico también el compromiso político del afrofuturismo, que según Womack redefine las nociones de negritud de hoy y el futuro. Como hemos dicho, este compromiso se ha podido adaptar recientemente a nuevas necesidades de un mundo transnacional y conectado, y de esta forma se concibe el fenómeno del afrofuturismo en una constante construcción y ampliación hacia nuevas formas de experimentar la realidad africana, tanto desde tierras africanas como desde otras comunidades de la diáspora alrededor del mundo. Una vez situada la obra de Enidio Corafor dentro del género del afrofuturismo al que pertenece, definido un poquito los límites, ¿no?, y la forma que tiene este género, vamos a entrar en la segunda parte del seminario, que va a tratar de hacer una pequeña y superficial lectura crítica en clave ecofeminista de la obra de Enidio Corafor. Para ello vamos a partir en primer lugar de las bases de esta crítica ecofeminista, donde en un mundo que está globalizado e interconectado, la propia noción de África como imaginario, así como espacio físico, se ha transformado y diversificado para atender a una multiplicidad de experiencias que emergen y que subvierten todo conocimiento que creíamos tener sobre el continente y la identidad africana. En relación a la figura femenina en la literatura africana, debemos de recordar, como dice la autora Susan Andrade, que el interés de las nuevas generaciones de escritoras africanas por los intereses políticos es un fenómeno reciente, gracias al trabajo que han realizado sus predecesoras por crear un espacio dentro del mundo de las letras para ellas. Autoras como, por ejemplo, Chimamanda Ngozi Adichie, Aminata Forna, Veronique Tadjo o la propia Nnedi Corafor forman parte de esos nuevos movimientos generacionales que participan en la escritura de ficción para retratar los cambios de la realidad social, cultural y política en la que viven las mujeres africanas en este nuevo espacio de un mundo globalizado, a la vez que se van a enfrentar, como en sus generaciones pasadas, a las familiares barreras como el patriarcado y las normas tradicionales y las costumbres. Esta nueva generación desciende y en cierta medida se va a contraponer a la anterior, formada por las mujeres que escribían sobre la madre tierra y sobre lo que era la África nostálgica. Fueron pioneras en muchos aspectos dentro de la literatura africana femenina, suponiendo un cambio trascendental en su tradición, y allanaron el camino para que a día de hoy estas nuevas escritoras pudieran tener voz propia para expresar feminismo a través de las novelas situadas en África. En relación a la perspectiva crítica que se toma para analizar la obra de Okorafor, vamos a partir de la concepción que hace Alicia Puleo sobre el ecofeminismo, que va a definirlo como un movimiento diverso y plural que se desarrolla en relación a las experiencias vitales de los individuos y sus comunidades. La autora, en su obra Ecofeminismo para otro mundo posible, define un enfoque crítico que tiene en cuenta los procesos políticos sociales vinculados a la agroecología, los movimientos indigenistas, la soberanía alimentaria reclamada frente al avance neoliberal destructor de la naturaleza y promotor de una creciente desigualdad económica. De esta forma, considera que es necesaria la redefinición de las nociones de naturaleza y ser humano, tomando en cuenta los últimos avances en materia de evolución, etología, ecología y crítica femenina sobre la subjetivación del género. Así pues, el ecofeminismo va a resultar de la confluencia evolutiva tanto de los intereses y preocupaciones de las últimas corrientes femeninas como las ecológicas, en torno a las conexiones plausibles entre la situación crítica de la mujer y la naturaleza a lo largo de la historia hasta el día de hoy, así como todo el aparato ideológico y cultural que estructura esas relaciones. Se trata de una visión que va a dotar al análisis de la novela, en este caso
de la novela de cualquiera de las novelas de Nidia Corafor, de una interpretación actual y necesaria a la que recurrir para la comprensión de las circunstancias en las que nos encontramos y cuyas propuestas pueden resultar interesantes para la puesta en marcha de acciones resolutivas de las crisis que emergen en nuestra sociedad. De esta forma, por un lado, conviene especificar que si bien la condición femenina ha sido relegada a posiciones marginales y secundarias con respecto a las causas políticas y dominantes de las primeras décadas del poscolonialismo, en los últimos años, sin embargo, con la apertura del discurso literario hacia esas voces de las mujeres silenciadas, ha emergido un concepto de condición femenina dentro de la literatura africana que tiene un carácter heterogéneo y que cuenta, por tanto, con un amplio abanico de experiencias distintas en función de factores tan dispares como pueden serlo las circunstancias sociopolíticas, la ubicación de las mismas dentro de su propia comunidad o las formas de poder inscritas en sus códigos normativos culturales. El reto, según Anna Wilson Tagoe, es cómo definir y entender el género en la historia de una nación poscolonial y, sobre todo, cómo se reposiciona la figura femenina en la historia de un país poscolonial en relación a las ideologías que han definido su condición de mujer y, con ello, su marginalidad en el dominio público y político. Así van a aparecer personajes protagónicos de las novelas como agentes de transformación, voces que emergen del silencio y necesitan ser escuchadas. Aquí el afrofuturismo va a presentar la oportunidad de proyectar una sociedad del futuro donde las mujeres negras van a convertirse en sujetos completamente realizados, alejándose de ese estereotipo como inferior, como alienígena que se había retratado hasta ahora. A finales del milenio pasado aparecieron esas primeras autoras que revolucionaron el concepto que mencionamos estereotipado de la mujer africana, como por ejemplo Octavia Butler, que va a presentar en su novela Dawn un personaje femenino fuerte que va a sobrevivir no solamente a un fin del mundo, a un mundo posapocalíptico, sino también a todos aquellos captores y atacantes que va a irse encontrando, dejando a un lado ese papel de víctima y ese papel de ser inferior del que se había caracterizado a los personajes de este tipo en la literatura anterior. Por ejemplo, también en la obra de Nalo Hopkinson se va a ver a un personaje en la novela Mining Robert, a Tantam Hamid, un personaje que va a convertirse en un superviviente muy fuerte, un mito viviente dentro de la propia novela. Todos ellos van a coincidir en un mismo escenario alternativo, que es propio del afrofuturismo, donde se cuestiona la identidad como una posible identidad híbrida y ese cuestionamiento está afectado por la interseccionalidad entre raza, género, clase social, etnia, lengua del que hablábamos, lo cual no hace otra cosa sino enriquecer cada una de las experiencias retratadas en la literatura africana. Por otro lado, y como hemos mencionado, algunas novelas dentro del afrofuturismo, gracias a su carácter híbrido y plural, contemplan la posibilidad de una revisión crítica desde los recientes estudios ecofeministas. Pues es el espacio en muchas ocasiones, como en la obra de Nnedi Okorafor, lo que cobra un significado especial y casi protagónico, en igual medida y en estrecha vinculación que el desarrollo de la condición femenina, ambos elementos que son representados en directa oposición al sistema hegemónico heredero de lo que Lawrence Koop denominaba la lógica industrial, donde el sistema productivo, la producción debía ser desarrollada bajo cualquier coste y cualquier precio. Julia Silvia Passi revela en su trabajo la existencia de una crítica ecofeminista escrita por mujeres negras que trata de representar una realidad social, política y económica que proporciona, frente al canon occidental, nuevas formas y perspectivas críticas sobre cómo concebir el espacio, la naturaleza y la condición femenina. Es un trabajo desconocido para muchos y infravalorado para otros tantos, que va a responder a un imaginario que se construye a partir de experiencias particulares del colonialismo, poscolonialismo y las recientes independencias de la tierra africana, donde las mujeres han sido las víctimas más afectadas de los cambios y la introducción de África al mundo moderno occidental. Por último, Anthony Vital considera que la ecocrítica que está por venir traerá consigo una conciencia multidisciplinar sobre el futuro del medio ambiente, una conjunción de discursos diferentes encaminados a contribuir a una reflexión crítica donde en este mundo globalizado en el que somos partes se contemplamos por parte de este autor que somos parte de una red de ciudades conectadas, diversas entre sí, que participan de una manera u otra en la literatura global. En este conjunto, las narrativas africanas han de tomar un lugar propio dentro del entramado cultural, social y político, y sin perder los propios referentes locales, en un juego
comparativo de diferencias y similitudes entre unos y otros dentro de esta realidad global. Ya para terminar este seminario vamos a entrar en la última parte, que se circunscribe en torno a las obras de Nnedi Okorafor. Vamos a aplicar esta lectura crítica ecofeminista de manera sucinta a algunas de sus obras, las que hemos mencionado al principio del seminario, y para ello vamos a utilizar 4 puntos claves en torno a los que hacer la lectura, que he considerado que eran los más relevantes en relación al objetivo que teníamos en este seminario y las propias obras de Okorafor, que son la presencia y la concepción que se tiene de la naturaleza, el fenómeno de hibridez del que hemos hablado, cómo se representa, cómo lo define o cómo lo experimenta Nnedi Okorafor en sus obras, la relación que hay entre la oralidad y la escritura, y la presencia y la construcción de la figura femenina. Respecto a la naturaleza, Nnedi Okorafor la va a representar en todas sus obras, o por lo menos en las obras de las que estamos hablando, como una fuerza omnipresente y omnipotente, es decir, una fuerza que supera al ser humano, no solamente supera su voluntad, supera su alcance, sino también su conocimiento y comprensión. Recordemos que para Nnedi Okorafor, en sus obras, tanto el conocimiento como la tecnología van a ser claves, van a ser elementos que van a utilizar los propios protagonistas para realizar su viaje de autoconocimiento y de autodefinición. También para todas las acciones que van a emprender van a ser sus herramientas, van a ser sus armas de lucha. Entonces, el hecho de que la concepción de la naturaleza, la extensión de la naturaleza se le escape a su propio conocimiento, vaya mucho más allá de lo que los protagonistas sean capaces de alcanzar, mide muy bien y define muy bien qué se espera de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza, ahora mismo, siguiendo las teorías de los estudios ecofeministas, se situaba tradicionalmente dentro de esta dualidad hombre-mujer, mundo artificial, mundo natural, la fuerza del hombre, de la modernidad, de la tecnología y del avance en contraposición a esa fuerza natural que se consideraba primitiva e inferior. La naturaleza era algo que se debería dominar, de lo que se debería sacar el beneficio, hacer producción de ella, pero nunca ser dominada por ella. Bueno, pues en las novelas de Nnedi Okorafor sí que va a ser la fuerza de la naturaleza algo superior a la humana, va a ser algo que ni siquiera va a poder comprender, que no va a poder manejar y que va a trastocar absolutamente todo, que una acción natural va a condicionar el transcurso de las vidas de los seres humanos y del destino del planeta. Por ejemplo, en la novela de Quien teme a la muerte, la naturaleza va a ser representada curiosamente de 2 formas. Por un lado, a través de la palabra escrita humana, que es la diosa Ani, a través del gran libro, que es el libro que justifica la situación de discriminación entre las 2 razas, los Nurus superiores y los Okekes inferiores. La diosa Ai, como digo, va a estar representada como una fuerza superior que ha cambiado el destino y el transcurso del mundo por su propia furia, por la acción de los seres humanos, de los Okekes que tuvieron hace muchos años. Cometieron grandes atrocidades con la naturaleza, llevaron la modernidad y llevaron los avances tecnológicos un paso más allá de lo que les estaba permitido, destrozaron el mundo. La diosa Ani lo vio, se enfadó y les relegó a una posición de marginalidad y de sumisión respecto de los Nurus, la otra raza, que fueron creados también a partir de ella por su voluntad. Esta situación va a representar muy bien, tiene muchos, si os fijáis, conexiones con nuestro presente, ¿no? Con la cultura que tenemos, sobre todo la cultura eurocéntrica, y estas dualidades de las que ya conocemos bastante bien. Esa va a ser la diosa Ani, la diosa escrita, que es una diosa que ha sido manipulada por la palabra del ser humano. Y luego está el otro dios, que es el artífice, que es un dios que no es conocido por la palabra escrita, sino que es transmitido por la palabra oral. El artífice va a ser descubierto a través de sus experiencias con el mundo natural, con el mundo sobrenatural también, a través de la vasta selva, por la protagonista. Lo va a conocer como una fuerza que la va a transformar y que va a hacerla a su voluntad, va a cambiar su mundo. Y cuando ella va teniendo esas experiencias y va adquiriendo ese conocimiento a través de la tradición, a través de la magia, por así decirlo, va a tener el acceso a ese artífice, pero como siempre, un acceso limitado de poder saber que existe, de poder saber de sus acciones,
de saber que es una relación directa entre la situación de su mundo con la voluntad del artífice, pero nada más, no va a poder saber qué es en realidad, cuál es su extensión o cuál es la profundidad de su existencia. Nada de eso va a poder alcanzarlo, pero ni ella ni nadie, porque aceptan que el mundo es tal como es y de que realmente nunca van a poder saber más allá, porque tienen una limitación, es decir, esa limitación a su conocimiento, a su existencia y a su poder va a ser clave en las obras de Medio Corazón, van a estar siempre en sus viajes y en sus desarrollos, van a tener esa limitación con respecto a la naturaleza, siempre va a estar por encima. En el caso de la bruja Cata, o en Bruja Cata, podemos ver algo muy parecido. Vamos a ver cómo se va a mencionar a la Creadora Suprema. La Creadora Suprema es una fuerza que va a ser anunciada y que va a ser mencionada cada vez que se hable de por qué la situación de las personas leopardas es como es. En el mundo de la Bruja Cata hay dos clases de personas. Los borregos, que se mencionan pues como el resto de personas, la mayoría de las personas que no tienen acceso al mundo sobrenatural, a la magia y a los yuyus. Y luego las personas leopardos, son personas leopardos que descienden de un linaje muy particular, que es como que son capaces de ver más allá de los límites del ser humano normal, son capaces de conectar con esa fuerza sobrenatural, en el que está muy relacionado con la Creadora Suprema, muy relacionado con la naturaleza. Y por ejemplo, la protagonista, como os voy a mencionar a continuación, es una persona mestiza, por así decirlo, y es una persona albina, ya que ha nacido, bueno, albina por su condición de física y mestiza porque ha nacido como borrego, ha nacido como una persona normal, como una persona del grupo mayoritario, pero ha heredado de manera azarosa por algún gen que tiene recesivo, lejano, la capacidad de ser persona leopardo. Entonces, también se va a jugar muchísimo con la discriminación en este punto y la Creadora Suprema va a ser mencionada siempre como la que ha hecho por su voluntad que ella sea así, pero no le preguntes por qué y qué es lo que ha hecho que sea así, simplemente ha sido su voluntad. Y siempre va a haber esa distancia, siempre se va a respetar esa distancia de desconocimiento, de inferioridad respecto de la naturaleza que nunca se va a traspasar. Es decir, quienes van a querer traspasarlo se va a demostrar que van a ser castigados constantemente de manera brutal, de manera letal. Entonces, lo que va a salvaguardarse siempre es esa distancia reposicionando a la naturaleza fuera de la dualidad con respecto del ser humano en un plano completamente diferente y alejado de todos los ejercicios comparativos que podría realizar en posiciones de igualdad, que es lo que habíamos hecho hasta ahora, en esa dualidad ser humano-naturaleza, hombre-mujer, pues ahora se saca de esa dualidad y se posiciona en un tercer lugar completamente diferente y ajeno a nosotros, al cual nunca podremos acceder. Medio Corafor va a retratar a la figura de la mujer desde una multiplicidad de prismas, tomando la concepción de la condición femenina que presentaba Nana Wilson Tangoe desde una experiencia plural y heterogénea, sin límites e identidades fijas, y que formula al final una visión en constante construcción y desarrollo. Esto lo vamos a ver muy bien en sus obras, en todas ellas, cómo la figura y la condición femenina va a resultar de un conjunto, de una amalgama de experiencias muy diferentes e individuales de mujeres que están distanciadas entre sí por esos elementos, esos factores de interseccionalidad de los que hablábamos, que van a entre todas encontrar, sí que es verdad que sustratos comunes, pero también diferencias muy grandes y en conjunto todas ellas van a crear nuevas voces para incluir dentro de este imaginario colectivo del que hablábamos de futuros posibles. Por ejemplo, en la novela de Quien teme la muerte, vamos a localizar a la figura de la mujer diversificada, dividida en muchísimos personajes distintos, que sí que es verdad que va a haber un papel central en la protagonista, en Sonwo, pero también este papel central, este papel protagonista que es ella, va a estar enriquecido, va a devenir de un conjunto de voces y un conjunto de experiencias que la rodean. Es decir, ella no es más que el resultado de quienes la acompañan, de quienes la han precedido, pero también de quienes la van enriqueciendo día a día en su viaje, sus compañeras, su madre, sus maestras y todas aquellas que han ido delante de ella y también su propia hija en el futuro. Todas ellas van a construir en conjunto lo que es una identidad femenina heterogénea y variada. Vamos a ver
cómo esa heterogeneidad no solo juega con los factores que habíamos dicho de interseccionalidad de la raza, la condición sociopolítica, la condición socioeconómica, la disposición geográfica, la religión, la cultura, no solo eso, sino que también va a traspasar las líneas temporales, también son un buen resultado de las generaciones precedentes y las generaciones futuras, ya que sus acciones, su forma de pensar, su construcción identitaria va a depender también de aquellas voces que ha heredado, la voz de su madre, la voz de sus maestras, de las anteriores generaciones. Y también las voces futuras, la voz de su hija, que le va a hablar, que le va a invitar a seguir hacia un camino y tomar ciertas decisiones de aquí al futuro. No solo se va a ver en la novela de Quien teme la muerte, sino que esto también se puede localizar en otras dos novelas que son muy particulares y que creo que proyectan una forma de ver a la mujer distinta, novedoso y muy abierto. Es decir, en Vinti y en Laguna va a haber un elemento que va a ser clave y va a ser cambiante, que es la llegada de una especie diferente, de la especie extraterrestre. Las identidades de las protagonistas van a cobrar un carácter especial al incluir no solamente las características femeninas que podemos proyectar del presente, ¿no? De las experiencias de las voces de mujeres negras de hoy en día, sino que se van a incluir características imaginarias de la propia escritora que podrían pertenecer a razas extraterrestres. Es decir, el resultado va a ser protagonistas como Vinti que van a tener una forma, tanto física como psicológica, emocional e de identidad, nueva, distinta, porque no solo va a incluir todo lo que conocemos sobre la identidad femenina, sobre lo que hasta ahora ha existido, sino van a incluir características imaginarias, características posibles, que dan lugar a una nueva y reveladora forma de concebir a la mujer. Vinti, por ejemplo, es una chica joven que va a viajar en una nave espacial hacia una universidad de prestigio en la otra punta de la galaxia. Se escapa de casa en contra de las normas que la obligaban a casarse y a quedarse allí. Y a lo largo de su viaje, ella misma va a jugar con varios elementos a la hora de construir su identidad, porque ella va a llevar su propia identidad de origen como mujer africana, con sus tradiciones, con su cultura a la hora de vestir, a la hora de desarrollarse en su vida cotidiana en la nave espacial. También va a tener otras condiciones que no solo le caracterizan como mujer africana, sino como mujer humana en general, que también son particulares de ella y que va a distanciarlas de otras especies extraterrestres. Y luego, al final, va a suceder un conjunto de acciones que la van a obligar a adaptarse a unas nuevas circunstancias que van a cambiar completamente su destino o lo que ella esperaba, donde esperaba llegar y lo que esperaba ser, y le van a obligar a adaptarse a ello, le van a obligar a redefinir quién es ella, se va a cuestionar con esos cambios tan bruscos quién es ahora, si su familia le va a reconocer, si ella misma se va a reconocer, porque ya no es la Vinti que había subido a esa nave espacial, ni la Vinti con la que soñaba ella ser, la Vinti que había proyectado hacia el futuro, sino que ahora es una Vinti completamente nueva que se va a convertir en embajada de varias especies, va a tener unos cambios físicos y psicológicos que la van a proyectar hacia una nueva forma de comprender una humanidad futura, una humanidad híbrida e integradora de un montón de características que todavía a día de hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Eso es lo que hace Nnedi Okorafor, abre la posibilidad a una nueva forma de humanidad, a una nueva forma de ser humano en este mundo global. También va a pasar con Laguna, pero en este caso, en Laguna, se hace una perspectiva inversa. No se trata de un ser humano que se transforma y que adquiere características extraterrestres o que se adapta al mundo extraterrestre, sino se trata de un extraterrestre que adopta forma humana y que intenta entender a los seres humanos. En la novela van a mezclarse personajes humanos, personajes extraterrestres con forma humana, y en ese juego, sobre todo, lo interesante es cómo la autora intenta proyectar e intenta imaginar lo que un extraterrestre puede ver en nosotros desde fuera.
y cómo un extraterrestre puede intentar comprendernos y adaptarse a nuestra forma de ser. Y es muy interesante ese juego, ¿no?, del revés que hace la autora, porque analiza la identidad humana, analiza la identidad como la comprendemos a día de hoy desde una perspectiva exterior. Se intenta enajenar y se intenta alejar de su propia condición humana para poder posicionarse en la perspectiva extraterrestre, para darle un nuevo sentido o una nueva forma de ver nuestra propia humanidad. Por último, en Bruja Cata, esta novela es muy parecida a Quien teme la muerte en diversos elementos. La condición femenina también es representada por una multiplicidad de voces de diferentes generaciones, igual que en Quien teme la muerte. Y en este caso todas ellas van a constituir un conjunto, un mosaico plural, es decir, tanto en Quien teme la muerte como en Bruja Cata se puede subrayar sobre todo esa multiplicidad de voces. En Bruja Cata se ve muy bien porque no es un mundo posapocalíptico, sino es un mundo un poquito más cercano a nuestro presente, con el que nos podemos sentir más familiares, con normas que podemos conocer mejor. Y es como si viéramos el mismo mundo que reconocemos a día de hoy desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las personas leopardo, que nos consideran a nosotros, a los que nosotros creemos que somos normales, como borregos, como ajenos a un mundo sobrenatural, a un mundo espiritual que realmente existe y que nosotros de eso no somos conscientes. Entonces las figuras femeninas van a ser múltiples, van a cruzar el tiempo, porque van a ser de diferentes generaciones, van a ser incluso personas que ya no existen, que han fallecido como escritoras anteriores, van a cruzar también los océanos, porque van a ser personajes que han vivido en diásporas, diferentes diásporas a lo largo del mundo, gente que va y regresa, gente que ha estado mujeres que han estado toda la vida en el continente. Todas esas experiencias van a formar parte de la condición femenina retratada en Bruja Cata, y creo que son muy interesantes porque es otra forma de comprender la identidad femenina que realiza Nelly Corafor a través de sus obras. Podemos considerar que la hibridez es como el tema central de las novelas de Nelly Corafor, de toda su obra hasta ahora, ya que todos sus personajes, la construcción de la narración y los demás temas van a girar en torno a esa posición híbrida de los protagonistas. Las protagonistas de las novelas que hemos estado trabajando a lo largo del seminario son todo mujeres, y son todo mujeres que han sido rechazadas y marginadas por parte de la sociedad por su condición de híbridas. Son híbridas culturales, híbridas de etnias, híbridas de razas y híbridas de especies. Entonces, esa posición de marginalidad fuera de la dualidad que ha definido muchas veces, ¿no?, nuestra cultura eurocéntrica, nuestra cultura occidental, es la que va a abrir paso hacia una tercera posición que ocupan esas mujeres jóvenes híbridas, que va a crear un nuevo camino hacia un futuro posible alternativo a la que da voz Nelly Corafor en sus obras. En Quien teme la muerte, Onesonwo es el protagonista principal. Es una mujer joven que nace en un espacio geográfico híbrido, que es el desierto, entre los dos espacios dualizados. Uno, a un lado del desierto nos encontramos con el territorio Nuru, el territorio donde los Nurus son la etnia y la cultura privilegiada que somete a los oqueques bajo esclavitud y bajo discriminación, y en otro lado del desierto ese poder, esa dominación no ha alcanzado todavía, y los oqueques viven libres y fuera con sus propias normas y tradiciones, y viven libres de ese yugo por parte de los Nurus, pero son conscientes de esa posición de subordinación que lleva existiendo desde hace generaciones. Onesonwo nace en el medio, en el desierto, una posición alejada de esas culturas, alejada de ese mundo lleno de normas y lleno de convenciones sociales y políticas, alejada de esa historia escrita, en el que nace a partir de una mujer oqueque que ha sido violada por un Nuru. Esas violaciones son muy recurrentes a lo largo de las generaciones anteriores a Onesonwo, y es una forma en la que los Nurus castigan a los oqueques
una de las formas en las que intentan destruir la sociedad oqueque desde el interior, porque a partir de esas violaciones siempre salen y nacen los ewus. Los ewus son como Nesonwo, figuras híbridas, mestizas, que son rechazadas por parte de su sociedad porque recuerdan a todos los oqueques el poder de los nurus, el daño que les hace desde dentro. Entonces, son como por así decirlo, una forma de afianzar esa dominación y una forma de demostrar ese poder que tienen los nurus sobre los oqueques. Onesonwo nace a partir de ahí, nace con un gran grito. La voz de Onesonwo va a ser muy importante a lo largo de toda la novela, la palabra que ella toma a la hora de tomar esas decisiones que van a cambiar su destino. Pero a partir de ese nacimiento, que la va a siempre discriminar, ella se cría desde pequeña en el desierto, alejada de todas esas, de toda esa historia, de toda esa situación tan desagradable. Ella se cría bajo libertad, junto a su madre, hasta que bueno, llega a una edad en la que necesita socializar y necesita conocer el mundo en el que va a vivir. Se traslada a una ciudad en el lado donde los oqueques no están oprimidos, pero sí son conscientes de la realidad de esa posición de subordinación, y empieza a ser discriminada porque es una ewo, entonces es discriminada siempre desde muy pequeña, pero ella se va creando su propia posición al explorar las alternativas que su hibridez le va a abrir. Es una mujer, entonces va a ser siempre rechazada en el mundo de la magia. No se le va, en la tradición oral siempre la va a considerar subordinada al hombre por ser mujer, subordinada a los oqueques y subordinada a los nurus por ser híbrida. Pero esa posición de subordinación ella va a superarla, va a romper las barreras porque va a resultar ser una hechicera muy poderosa. Se teme a las mujeres hechiceras por su poder, por la conexión que tienen con la naturaleza y el descontrol que puede suponer, ¿no? Es decir, esa conexión con la parte primitiva, esa parte no irracional a la que siempre se ha considerado la naturaleza, es lo que identifica a las mujeres dentro de la cultura oqueque. Pero ella va a romper esas barreras porque va a resultar que tiene una fuerte conexión desde muy pequeña con la magia, con la hechicería, y fuera de todas las expectativas, va a convertirse en hechicera, va a tener que enfrentarse a los grandes maestros, va a tener que superar pruebas muy duras, va a tener que perder parte de su identidad para alcanzar esa condición de hechicera. Y ese va a ser uno de los grandes pasos que va a realizar en su viaje. Ella va a buscar, junto a su compañero Miuta, que también es muy interesante, cómo Nedio Corafor retrata a los hombres en sus novelas, sobre todo en Quién teme la muerte y en Bruja Kata, ya que van a ser partes complementarias en igual de condición que las protagonistas. Miuta, por ejemplo, o Sasha en Bruja Kata son personajes masculinos. También es híbrido Miuta, también es un ewo, es un mestizo que ha tenido otras condiciones de nacimiento que le han facilitado un poquito más la vida que a Onesonwo, pero que va a complementarla a ella, dando, por así decirlo, características que ella no tiene, y entre los dos van a construir un camino hacia una tercera posición lejos de esas dualidades que existen en su mundo, esa dualidad nuro-oqueque, mundo físico, mundo espiritual. Ellos van a ser hechiceros, ella va a ser una hechicera mucho más poderosa que él, pero ambos van a emprender un viaje para construir su identidad fuera de esas dualidades, para abrir la puerta a una nueva forma de contemplar las relaciones entre las personas, de comprenderse a sí misma y de un mundo en el que se destine la superación de la palabra escrita que había discriminado a los oqueques durante toda su historia. Ella va a querer reescribir el libro y se va a dar cuenta a lo largo de su viaje que no le va a hacer falta, que con su propia voz y con sus acciones ya está reescribiendo todo lo que necesita y va a allanar el camino para las nuevas generaciones como su hija. En Bruja Kata también se va a ver muy parecido, ya que Sani es la protagonista, es una mujer que nace albina porque nace con características físicas mezcladas entre la mujer de su cultura nigeriana del continente africano y también características de mujeres occidentales. Tiene la piel blanca, pero tiene luego rasgos africanos, y eso la va a convertir también en una paria, una rechazada por parte de sus compañeros en su ciudad, pero al igual que por ejemplo ocurre con su compañero que va a ser Sasha, que en este caso no es una diferencia física, en caso de Sasha es una hibridez cultural, ya que nació en la misma ciudad que nació ella, pero vivió su adolescencia en Estados Unidos y allí aprendió y se empapó de la cultura norteamericana,
y eso le ha redefinido. Entonces, al volver otra vez a la ciudad, va a tener esa doble identidad, tanto occidental como africana. Y eso se va a ver en su forma de vestir, en su forma de hablar. Es más, Sasha es un nombre usualmente de mujer y eso le extraña a Sunny cuando le conoce porque es un chico con voz de mujer, con nombre de mujer. Entonces, esa dualidad hombre-mujer, esa dualidad geográfica, ¿no?, y de identidad va a jugar con ellos dos. Y es una identidad que, como se va a ver a lo largo de la novela, va a ser precisamente esa identidad híbrida y todas aquellas características que ella va a considerar que la hacen débil, como por ejemplo su albinismo, es lo que le va precisamente a dar el poder de ser una persona leopardo y le va a hacer fuerte esa propia posición que le ha marginado hasta ese momento. Se va a ver, por ejemplo, que otro de sus compañeros es la dislexia, lo que le va a convertir en una persona leopardo y le va a dar ese poder. Entonces, se ve muy bien cómo Nerio Corafor incluye las posiciones marginales, las voces marginales y les da fuerza para contar con esas experiencias como parte del imaginario, como parte de un mundo en el que lo que se ha considerado como debilidad, ¿no?, o como diferencia, te convierte, por así decirlo, en alguien con poder, en alguien poderoso. La hibridez toma otro tinte en el caso de las novelas de Lagoon y de Vinti, ya que, como hemos mencionado antes con la figura femenina, en ambas hay una mezcla de razas. Ya son de razas, una raza humana, que es verdad que se contempla la raza humana desde una perspectiva general, pero hay que tener en cuenta que en Vinti, Nerio Corafor deja muy claro que ella procede de una ciudad del continente africano que utiliza ciertas costumbres y especifica muy bien su identidad de origen, intentando no caer, ¿no?, o por lo menos no cae en la generalidad de la raza humana. Al definir muy bien esa identidad, está aportando una voz particular e individual a este imaginario colectivo y coge estas características tan particulares y las mezcla con otras características imaginarias de una raza extraterrestre que va a crear en conjunto una identidad nueva, una identidad híbrida, que va a ser como ha pasado con los otros protagonistas, rechazada por el resto de razas al ser una mezcla, al ser mestiza, pero que le va a brindar la oportunidad de crear un puente de entendimiento, al igual que Onesonwo, entre las posiciones duales que están en enfrentamiento constante. Entonces eso se ve muy bien en Vinti y se ve también en Laguna, que la protagonista va a hacer lo mismo, es decir, va a ser una embajadora de los extraterrestres en el mundo humano, intentando entrar en conexión con las formas de vida humana, comprenderlas, para crear una identidad híbrida que sea capaz de entender y de entablar diálogo entre ambas. Por último, ya para acabar el seminario, vamos a hablar de las relaciones que hay entre la oralidad y la escritura. Y esto lo vamos a conectar muy bien con la definición que hablábamos de afrofuturismo, en el que lo que se intentaba, estas nuevas corrientes, lo que van a mostrar estas nuevas corrientes ya desde generaciones anteriores, no solo desde el afrofuturismo, sino desde las nuevas corrientes literarias que hay dentro de la literatura africana del siglo XX y siglo XXI, es esa transición, esa inclusión, esa expansión de la literatura, como decíamos, que había iniciado autores como Chinua Achebe, en la que se revaloriza la tradición oral africana, se vuelve a hablar de ella, se trae a colación, se da un valor positivo de una representación de África y sus tradiciones positivas a través de formatos propios de la literatura occidental, en este caso, en el caso del afrofuturismo y de las novelas de Nerio Corafor, a través del formato de la ciencia ficción tal y como lo conocemos en Occidente. Por tanto, las novelas vamos a ver que van a tener una gran carga tradicional, van a tener muchos elementos propios de la tradición oral africana, pero van a seguir el formato propio de la ciencia ficción tal y como lo conocemos en Occidente. La palabra escrita y la palabra oral van a tener mucha importancia en las novelas. Por ejemplo, en Quien teme la muerte, vamos a ver cómo esta dualidad y la necesidad de ambas y el papel que juegan ambas en el desarrollo de la identidad del personaje y de su misión va a ser clave, porque lo vamos a ver no solamente en el que los libros van a tener mucha importancia dentro de la novela,
Por ejemplo, la propia divinidad, como decíamos antes, está definida por los Nurus a través del gran libro. Ani es definida como verdad, es decir, ese gran libro es una verdad absoluta que se reconoce por estar escrito, por tener la capacidad de escritura, pero ¿quién tiene el privilegio de escribir y de publicar y de darle ese poder a la palabra escrita? Los Nurus, que están en esa posición de superioridad respecto de los Oqueques, que son los que dominan a los Oqueques. Entonces, es como la palabra escrita se ve como una manipulación de la verdad, de lo que es realmente la historia se manipula. Y luego, por otro lado, está la oralidad, que es la tradición heredada entre generaciones desde la experiencia de los individuos y de las comunidades. Onesonwo lo que va a querer hacer a lo largo de su viaje es querer reescribir el gran libro, porque quiere reescribir esa verdad que se ha publicado, que se expande por el mundo como verdad absoluta, para incluir su voz, para incluirle a ella, que se encuentra en una posición de hibridez, que es una paria, que es relegada hacia afuera por parte tanto de los Oqueques como Nurus. Ella va a querer transformar esa realidad mediante la transformación de la palabra. Es más, además, a lo largo de la novela ella va a hacer referencia a que está contando su historia. Toda la historia que vamos a leer en la novela es su narración, que va a hacerlo desde un lugar de forma oral y lo va a hacer hacia una persona que está escribiendo en un portátil. Entonces ya lo que te está diciendo es: incluye mi voz en la historia, quiero que quites esas mentiras, quiero desmentir todo lo que están hablando de mi historia y decirte lo que realmente pasó. Inclúyeme en ese mundo escrito, en ese mundo de las letras, incluye mi voz para poder tener una visión más completa y enriquecedora de lo que ha podido pasar. Eso podemos ver muy bien con esa conexión, ¿no? Esa relación con la literatura global de la que hablábamos como fenómeno conjunto que tiene que incluir esas posiciones marginales que hasta ahora habían sido relegadas hacia afuera, como puede ser la experiencia africana y de otras minorías dentro de la literatura hasta ahora. También se puede ver la importancia que tiene el libro físico como la historia hablada. Las dos van a ser claves para todas las novelas de Denis Corafor. Siempre la figura del libro va a ser muy recurrente. No solamente en Quién teme la muerte, a través de lo que acabamos de hablar, sino también vamos a ver que ella va a encontrar una biblioteca que le va a desear leer, va a desear devorar esos libros y va a ser lo que le va a dar un empuje cada vez que tenga alguna laguna o alguna falta de conocimiento, pero que incluso esos libros van a ser insuficientes para lo que ella quiere saber. Va a necesitar que alguien le enseñe, además de todo eso, de la palabra oral. Eso se va a ver muy bien en Quién teme la muerte. También lo podemos ver en Bruja Cata, ya que los libros van a ser todo el rato referenciados como punto de conocimiento, como herramienta para que la propia Sunny descubra quién es, qué puede hacer y cuál es su identidad. Los libros van a jugar una parte muy importante, no solamente para eso, sino como mujer, es decir, son las herramientas hacia el conocimiento, hacia su plena realización. En una parte muy interesante en la que Sunny se hace con un libro, su primer libro, que es un libro que tiene vida propia, que le salen unas patitas, salta por la habitación y salta encima de ella para que le lea. Pero es un libro que curiosamente está escrito por otra mujer que es una eminencia dentro del campo del conocimiento de las personas leopardo. Y lo curioso es que es una persona muy racista, es una persona que discrimina a las personas que no son leopardo, las considera personas inferiores, y las personas que son leopardo de forma celosa, como lo es Sunny, también las juega un papel también las discrimina completamente y las considera inferiores, ya que no siguen ese linaje. Y lo que le dice su maestro, una de las cosas interesantes que le dice su maestro, es que tiene que aprender Sunny a leer entre líneas, porque es verdad que la literatura, ese tipo de libros, está muy sesgado por las condiciones sociales, políticas y la experiencia de la persona que lo ha escrito, de la autora. También hay que sacar que aunque hay muchas cosas que no son verdad, hay otras que sí son verdad y que le pueden ser muy útiles para conocerse a sí misma y para su propio viaje de identificación personal. Que aprenda a leer entre líneas, que saque lo que le interesa de esos libros, que saque toda la cultura, la información que necesita, que la utilice como herramienta, pero que también descarte todo eso que ya sabe que no es verdad, que aprenda a aprender, a leer entre líneas. En Vinti también se va a ver claramente esa diferencia, ¿no?, entre oralidad y palabra escrita. Vinti, la protagonista, parte del planeta Tierra en una nave espacial
se escapa, como decíamos, y ella es muy inteligente, ha aprendido a través de los libros, pero también a través de la palabra oral. Es la palabra oral de su padre la que le ha transmitido de generación a generación todos los conocimientos que tenían matemáticos y tecnológicos que había heredado. Pero también la palabra escrita ha sido como un apoyo hacia ella. En este caso, en Vinti sí que podemos ver que la palabra oral va a estar por encima de la palabra escrita, que las conversaciones, el diálogo, las historias que se cuentan de unos a otros va a tener un papel protagonista en todo el desarrollo de la novela, y que la palabra escrita va a estar un poquito en detrimento en relación a la palabra oral. Muchas gracias a todos por haber seguido el seminario hasta el final. También quiero agradecer a los estudiantes que estuvieron en el seminario, en la sesión que hice presencial en la Universidad Complutense. De nuevo, gracias a la profesora Carmen Gómez y a la profesora Elisa Martínez. Y bueno, espero que haya sido interesante, que os haya gustado el seminario y que os pueda ayudar a todos aquellos que estáis ahora mismo investigando, vais a empezar a investigar estas nuevas corrientes dentro de la literatura africana del siglo XXI, o que queráis estudiar estas nuevas voces femeninas dentro de las literaturas que hasta ahora habían sido marginales, como puede ser el caso de la literatura femenina africana, que os haya ayudado, que os haya servido de utilidad y os haya parecido interesante. Y bueno, para cualquier comentario, si tenéis alguna duda o queréis decirme cualquier cosa, bueno, pues tenéis aquí mi correo para escribirme cuando queráis. Muchas gracias a todos.